El muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia celebra hoy el centenario de la concesión del título de Muy Ilustre otorgado por Su Majestad el Rey Alfonso XIII. En razón a la antigüedad del colegio y en razón a los méritos que tenía el colegio, le concede el título de Muy Ilustre. El MICOF se convierte así en el único colegio farmacéutico español que cuenta con este título. Supuso un paso muy importante en la profesión. Pasamos de ser un gremio a ser una unión colegiada de farmacéuticos. El gremio de boticarios en Valencia es conocido desde los tiempos de la conquista de Jaime I, pero es Alfonso IV el Benigno quien, con los fueros de 1329, desvincula la medicina de la farmacia, y en ellos ya aparece documentada la figura profesional del farmacéutico con personalidad jurídica propia. Fue el 20 de marzo de 1441 cuando Matías Martí, Pedro Torres y Joan Fuster consiguieron el privilegio de la reina doña María de Aragón y Sicilia, siendo esta virreina del Reino de Valencia, para la creación del Col·legi d'Apotecaris de la Ciutat i Regne de Valencia. Mediante el correspondiente Libre dels Furs, Privilegis y Capitols, el colegio queda regido por unos estatutos de 24 artículos, donde hay dos partes fundamentales, que son la colegiación obligatoria y la potestad de establecer nuevas normas, con lo cual le convierte en el primer colegio del mundo realmente autónomo. Este año cumplimos 575 años de historia que nos impulsan a trabajar cada día para consolidar el futuro del sector farmacéutico y contribuir a mejorar la salud de los ciudadanos. Presidir una institución con tanta historia es un orgullo y se siente una gran responsabilidad de cara a la sociedad y de cara al farmacéutico. De cara a la sociedad porque es nuestra obligación el darle un servicio de calidad y cuidar de ella. Nuestro colegio ya existía años antes de que Alexander Fleming descubriera la penicilina. Felix Hoffmann inventará la aspirina en 1899 e incluso antes de que estallara la Revolución Francesa. En 1906, unos años antes de la Primera Guerra Mundial, Alfonso XIII declara corporación oficial a los colegios oficiales de farmacéuticos de toda España a instancias del MICOF, que recibe pocos años después, en 1916, el título de Muy Ilustre, un hecho del que se cumplen hoy, 5 de octubre, 100 años, y que nos convierte en el único colegio farmacéutico que cuenta con esa distinción. El MICOF, preocupado siempre por dotar de los mejores servicios a sus colegiados, pone en funcionamiento en 1931 su propio laboratorio de análisis para las prácticas de los colegiados, siendo el primer laboratorio de estas características en España. La farmacia debe seguir este camino y debe conseguir el estar siempre, en todo momento, en la vanguardia. La evolución de los estudios de farmacia y todo lo que suponga el ir cambiando y el ir modificando y el ir acoplándose al transcurso de los tiempos es así y debe ser así. Además, el colegio siempre ha velado por la asistencia a la población. En el MICOF creemos que nuestro compromiso con la sociedad debe ser firme y constante. Un compromiso que quedó patente el 24 de junio de 1983, cuando el MICOF recibe la condecoración de Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad por su actuación en la riada de 1982 de la Ribera del Júcar, conocida popularmente como la Pantanada de Tous, por su humanitaria y benéfica labor, movilizando todos sus recursos, ayudando tanto en hospitales de campaña como dando apoyo logístico en la distribución de alimentos y medicinas de primera necesidad entre la población afectada, cooperando con el mayor encomio con las autoridades mientras persistió la catástrofe. El colegio actuó de una forma solidaria, como siempre suele hacer el Colegio de Farmacéuticos de Valencia. El colegio siempre ha sabido evolucionar y adaptarse a los constantes cambios de la sociedad. En este sentido,
En 2009 se construye una nueva sede en el Parque Tecnológico de Paterna para dotar al MICOF de unas instalaciones modernas y amplias, con el objetivo de ofertar una formación variada y de calidad que cubra todas las necesidades formativas que demandan los colegiados. La profesión farmacéutica, por su propia naturaleza, debe tender a todo lo que suponga el conocimiento del medicamento. Nuestra preparación es nuestro mayor activo. Con motivo de nuestro aniversario, se ha realizado una edición limitada del facsímil del privilegio real que supuso la constitución del Colegio de Apotecarios de Valencia. Dicho privilegio de constitución actualmente se conserva en el Archivo del Reino de Valencia. El facsímil, que se ha encargado a la sexta generación de una estirpe de ilustres y reconocidos editores valencianos, va acompañado de la transcripción y traducción del privilegio y de un estudio histórico sobre la historia de nuestro colegio elaborado por los miembros de la comisión del Museo Colegial. El fin es sacar a la luz un contenido que está guardado en las prestigiosas, normalmente, bibliotecas que existen en los diferentes lugares del mundo, ¿no? Entonces son originales únicos en los que, aparte de hacer la reproducción y tener no un ejemplar, sino que la gente pueda tener en sus manos pues, un número determinado de ejemplares, el explicar por los diferentes estudiosos de la materia el contenido, al igual que su traducción, y entender ese contenido dentro del contexto actual, ¿no? Entonces, este estudio que acompaña al facsímil, pues lo que ofrece es la posibilidad de que el público, el que lo va a recibir, tenga un documento donde le van a explicar lo que hay aquí, porque muchas veces el idioma, lógicamente, es de época, ¿no? Es una edición especial y limitada y corresponde a la reproducción fidedigna del escrito original. La técnica que ha utilizado es el offset, pero no es una cuatricomía, sino que nosotros lo que hemos hecho es separar el fondo del texto. ¿Y cómo hemos hecho esto? Bueno, hemos partido desde la fotografía con ese criterio. ¿Por qué? Porque lo difícil de este trabajo es imprimir ese fondo que tiene oscuro y que la letra, que estaba hecha entonces, y en este caso es un bistre, tiene un brillo y una fuerza que puede arrastrar a mezclarse con el fondo, ¿no? Entonces, esa separación de texto y fondo ha sido, digamos, el reto de este trabajo. Tras 575 años desde su constitución, el colegio sigue trabajando por el buen ejercicio profesional de sus más de 4.350 colegiados e impartiendo una formación continuada y de calidad que dota a los profesionales farmacéuticos de los conocimientos necesarios para ofrecer un buen servicio a la población.